Buenas tardes, profesora. A nosotros como grupo nos tocó hablar sobre el tema del proceso renal básico. Los integrantes son Rachel Vergara, Gislaine Guerra, Macarena Martínez, Eduardo Contreras y Juan Moya. Para partir, los riñones procesan un volumen enorme cada día. El flujo sanguíneo que llega a los glomérulos renales es de unos 1.200 mililitros de sangre, en donde 650 ml corresponden de plasma sanguíneo y una quinta parte de esto va a ser filtrada en el glomérulo. Cada 24 horas los riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Tras el filtrado glomerular, la formación de orina se completa a través de la reabsorción y filtración tubular, de forma que la orina contenga finalmente al menos 1% de parte líquida filtrada y así no se eliminen sales, iones o metabolitos necesarios para el organismo. La formación de la orina se inicia en la cavidad glomerular, en la que se puede distinguir una capa parietal externa del epitelio escamoso simple que contribuye a su mantenimiento estructural, pero no participa en la formación de la orina, y una capa visceral en la que la red capilar vascular y las estructuras glomerulares forman una unidad funcional. El proceso de filtración. La filtración glomerular es un proceso pasivo. Este proceso de filtración apenas tiene gasto para el organismo, por lo que lo podemos considerar un proceso mecánico en que la presión hidrostática de la arteria aferente empuja literalmente a la sangre contra la membrana glomerular. Existen tres tipos de membrana. Está la membrana de filtración glomerular, que esta membrana constituye la barrera que evita el paso al túbulo renal de las células y la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto por agua y elementos circulantes en la sangre. Está la membrana basal, situada entre la capa endotelial y epitelial, que está constituida principalmente por colágenos de tipo 4 y 5, por glicoproteínas, glucoproteínas, y esta composición hace que presente una carga electronegativa. Y está la membrana podocitoria, que los podocitos son células polarizadas con una parte apical orientada hacia la cápsula de Bowman y la otra hacia la lámina del endotelio. Como resultado de la filtración glomerular, las moléculas de menos de 3 nanómetros, como el azúcar o la glucosa, atraviesan este filtro, mientras que las moléculas más complejas, como las proteínas, se mantienen en la sangre. Presiones que afectan el filtrado glomerular. Al tratarse de un proceso físico dependiente de presiones, los principios que rigen la filtración glomerular no difieren de lo establecido para cualquier otro hecho vascular y por tanto depende de los siguientes factores: la presión hidrostática sanguínea, la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares. En cuanto a la regulación de filtrado glomerular, como hemos comentado con anterioridad, el proceso de filtrado glomerular está condicionado por la presión hidrostática capilar, que tiene que ser constante para garantizar una actividad funcional eficaz de los riñones. Pero la presión sanguínea glomerular depende de la presión sanguínea sistemática, y ambas presiones no siempre van a ir en paralelas. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, se produce más filtrado y en consecuencia más orina, y una reducción en la volemia con el consiguiente descenso de la presión sistemática. Por lo tanto, el mantenimiento de la presión capilar renal depende de la regulación nerviosa y endocrina que regula la presión sistemática, pero también cuenta con un sistema de autorregulación local o intrínseco que garantiza su mantenimiento. En cuanto a los controles intrínsecos, que requieren que para mantener una tasa de filtración casi constante, la presión hidrostática capilar presenta mínimas diferencias. Para ello, la red capilar glomerular cuenta con un sistema de autorregulación que compensa las fluctuaciones que puede sufrir la presión sistemática. La autorregulación renal utiliza dos mecanismos diferentes de control: el control miogénico y el sistema de retroalimentación tubular glomerular. Estos mecanismos de autorregulación son muy eficaces para mantener la presión hidrostática glomerular prácticamente constante, con independencia de las fluctuaciones que sufran la presión sistemática. En consecuencia, mantienen el flujo renal sin estar condicionados por mecanismos sistemáticos. Sin embargo, son capaces de compensar grandes fluctuaciones de presión, como los mecanismos de regulación extrínsecos y o sistemáticos,
que estos son los mecanismos neurogénicos y sistema renina, angiotensina y aldosterona. Bueno, ahora hablaremos sobre la tasa de filtración glomerular. Debemos saber que la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto sería la tasa de filtración glomerular, que suele ser de unos 125 ml por minuto en hombres y algo menor de 105 ml por minutos en minutos en mujeres. ¿Ya? Esta tasa de filtración glomerular se mantiene relativamente constante. Debemos saber que si se eleva de forma importante, el ultrafiltrado glomerular sería tan alto que se dificultaría la actividad de la reabsorción tubular. A diferencia que si es muy baja, un exceso de la reabsorción en el túbulo dificultaría la excreción de productos a este nivel. ¿Ya? Ahora hablaremos sobre las presiones que participan en el proceso de la filtración glomerular, que son tres. Hay tres presiones que participan en este proceso. Tenemos primero la presión hidrostática sanguínea, que esto se da en los capilares glomerulares. Bueno, esta presión promueve la filtración al forzar la salida del agua y los solutos del plasma, que esto se da aproximadamente de unos 55 milímetros de mercurio. ¿Ya? Luego tenemos la presión hidrostática capsular, que es la presión ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular, que esta oscila alrededor de 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y luego tenemos la presión osmótica coloidal, que esta presión, la presión osmótica coloidal capilar se llama, que esta presión es ejercida por las proteínas de la sangre, que tiene a recuperar el agua. El balance final es la presión neta del filtrado, que sería la suma de las presiones, ¿cierto? Y que representa una presión aproximada de 10 milímetros de mercurio. Entonces serían tres presiones que participan en este proceso de filtración glomerular. Ahora hablaremos sobre la formación de la orina, el intercambio tubular. Bueno, aproximadamente cada 22 minutos la totalidad del plasma sanguíneo ha sido filtrado y los glomérulos, aquí ha sido filtrado la totalidad del plasma sanguíneo. Esto quiere decir que los riñones filtran aproximadamente 180 litros al día de plasma. Sin embargo, el volumen de orina en 24 horas suele ser algo inferior de 1,5 litros, ¿ya? De los que aproximadamente el 95% es agua y el 5% restante son sustancias de desecho. Entonces, por lo tanto, la composición de ultrafiltrado glomerular durante su paso por los túbulos renales es modificado para que gran parte del agua y los oligofiltrados sean reabsorbidos y transportados ¿a dónde? A los capilares peritubulares. Entonces, este es el proceso. Llegan a los capilares peritubulares para luego ser reutilizados, ¿cierto? Pero también a nivel tubular, ¿cierto? No solo se produce este proceso de reabsorción, también tenemos un proceso en sentido contrario. Es decir, que desde estos capilares peritubulares hacia la luz de los túbulos renales, algunas sustancias son secretadas, ¿ya? Algunas sustancias son secretadas. Mecanismo de reabsorción y secreción tubulares. Reabsorción de grandes moléculas. A pesar del dintel de filtración glomerular, unos 30 gramos de proteínas con peso molecular inferior a 70.000 atraviesan diariamente el glomérulo. Estas proteínas, juntos con otros elementos como pequeñas hormonas peptídicas, se recuperan en su totalidad en el túbulo proximal mediante un proceso de endocitosis, que tiene lugar en el borde de un cepillo en la cara apical del túbulo proximal. Reabsorción de glucosa y otras moléculas importantes para el organismo. Glucosa, aminoácidos y vitaminas son también reabsorbidos en su práctica totalidad en el túbulo proximal por un mecanismo de transporte activo secundario, mediante contratransporte por el sodio. Este mecanismo de transporte utiliza bombas y otras unidades de transporte específicas situadas principalmente en la membrana luminar de la célula tubular, que son diferentes a las encontradas en la membrana vasolateral. Esta distribución polarizada de transportadores permite un desplazamiento transcelular neto de sustancias. En general, la máxima absorción de estos elementos se produce en la primera porción del túbulo contornado proximal, en la cara apical de las células del túbulo y más concretamente a nivel del borde del cepillo de la misma. Transportadores de sodio ionizado contratransportan estos elementos al interior de la célula tubular. Desde aquí, los aminoácidos salen por difusión pasiva o facilitada hacia el líquido intersticial. Otros elementos utilizarán bombas de transporte como el sodio KATP-ASA o canales de cloro para ser extraídos al espacio intersticial. Quizás el elemento de esta familia mejor estudiado es el transporte de glucosa. Transporte máximo. Los sistemas de transporte transcelular para los diversos solutos requieren un funcionamiento coordinado y aunque presenten cierta especialidad para la sustancia que transportan, son saturables. De ahí se establece un transporte máximo para casi todas las sustancias que se reabsorben utilizando transportadores de membrana.
que se determina como los miligramos por minuto de sustancias transportadas y que presenta diferentes para los diferentes tipos de soluto. Por ejemplo, la necesidad de reabsorber casi toda la glucosa que se filtra hacia el transporte máximo para las sustancias sea alto, ya que dispone de muchos transportadores. Por el contrario, los elementos de desecho que no tienen transportadores son excretados para su mayor parte. Reabsorción de iones y agua. Agua, iones y algunos nutrientes son reabsorbidos fundamentalmente a nivel del túbulo proximal por diferentes mecanismos. El agua seguirá un proceso de transporte pasivo por arrastre osmótico. Por el contrario, iones y algunos pequeños nutrientes no reabsorbidos utilizarán transportadores que necesitan energía. Esta energía será aportada en gran medida por intercambiadores ligados al sodio. Transporte de sodio, reabsorción de cloro y transportes de agua. Transporte en el túbulo contorneado distal y conducto colector, mientras que el túbulo proximal y el asa de Helle, la dinámica de movimientos de solventes y solutos solamente estaba conocidos por principios físicos y la disponibilidad de transportadores. En esta porción de la nefrona se va a regular la reabsorción de los elementos presentes en el ultrafiltrado de función de los requerimientos homeostáticos. Fundamentalmente, una regulación endocrina a nivel permitirá adaptar la excreción o reabsorción de agua y otras sales a las necesidades hídricas de cada momento. La hormona antidiurética, la ADH, aldosterona, péptido natriurético atrial o auricular y hormona paratiroide. Secreción de sustancias en la formación de orina. El plasma vehicula diferentes metabolitos y elementos que no son útiles para el organismo y que en consecuencia deben ser eliminados. La forma más directa es no reabsorberlos a partir del ultrafiltrado, pero en ocasiones, además de no ser reabsorbidas, es necesario que elementos no útiles del plasma sean secretados hacia la luz del túbulo para ser excretados en la orina. Sustancias como hidrógeno, potasio, iones de amonio, creatinina y algunos ácidos y bases orgánicos son secretados desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular, pero también sustancias que se han producido como resultado de la actividad metabólica en las células. En el túbulo, la reabsorción de solventes son secretados para ser eliminadas por la orina. Por lo tanto, en la formación de orina es importante considerar las secreciones de medicamentos y metabolitos que, sobre todo al estar unidos a proteínas transportadoras, no son filtrados y por lo tanto deben secretarse. Sustancias fisiológicamente no útiles o productos intermedios que se han utilizado en la reabsorción tubular. Especialmente importante es la secreción de urea por su actividad modulando la osmolaridad de la región medular interna renal. Es obvio que la urea vista como un simple metabolito de desecho debe ser eliminada, pero además, en el proceso de reabsorción de agua en la nefrona, la actividad de la urea es clave para la formación del gradiente medular y en consecuencia reabsorber el agua en el asa de Helle. En la actividad del túbulo se van a integrar mecanismos de transporte que incluyen la vía intercelular y la vía transcelular. Reflexiones de la fisiología renal. Como grupo, pensamos que el aparato urinario se diseña evolutivamente para depurar el plasma y con ello el medio interno de metabolitos y otros elementos no necesarios del organismo. Junto a esta actividad colabora con otros sistemas biológicos como el cardiovascular, el respiratorio y el digestivo en el mantenimiento de la homeostasis, regulando el pH del plasma, sintetizando hormonas y otros mediadores. Pero también trabaja en estrecha relación con el sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino, para llevar a cabo el control del volumen hídrico del organismo, donde su papel es fundamental. En consecuencia, la función del sistema renal ha evolucionado para resolver varios aspectos esenciales, entre ellos destacamos los siguientes. 1. Mantener el flujo sanguíneo estable que permita una actividad continua de filtración glomerular. 2. Realizar un proceso de depuración selectiva que evite la pérdida de elementos necesarios para el organismo, condicionando el dintel de filtración glomerular para evitar la pérdida de proteínas y nutrientes y realizando un proceso de intercambio a nivel tubular para devolver al plasma todos aquellos solutos que son importantes en el medio interno. Depurar elementos tóxicos para el organismo o aquellos acumulados en el plasma en exceso. Interactuar con los sistemas biológicos para mantener la homeostasis, participando entre otros en condicionar el pH o el volumen hídrico del organismo a las necesidades inmediatas.